Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y en este video les voy a explicar los temas del curso de comunicación efectiva, empezando por el módulo 1, que trata sobre la comunicación y habilidades para la comunicación oral, escrita y no verbal. Bueno, para empezar, el tema número 1 es sobre la comunicación oral escrita, pero antes de ir a esos conceptos tenemos que conocer el procedimiento y los componentes del proceso de comunicación, y para esto les voy a mostrar la siguiente imagen. Bueno, una vez que conocemos estos componentes del proceso de comunicación, tenemos que conocer los principales propósitos de la comunicación, que serían el propósito de informar, que sería más que nada como las noticias o noticieros, ese sería el ejemplo más claro. Después estaría el propósito general de entretener, que podría considerarse como los teatros o cines. También está el propósito general de persuadir, que podría ser como los discursos de los políticos o presidentes de un país. Y por último, el propósito general de actuar, que podría ser un ejemplo, el que un maestro intente que un alumno realice su tarea. Pero para terminar este tema, les voy a hablar sobre las diferencias de la comunicación oral y escrita. La comunicación oral utiliza la voz, los gestos y los movimientos del cuerpo del hablante, y la comunicación escrita más que nada utiliza signos lingüísticos para detonar expresiones o sentimientos de ánimo. El siguiente tema del módulo 1 del curso de comunicación efectiva es el tema número 2. Trata sobre los roles, lenguaje, contextos y la escucha activa. Para empezar, tenemos que saber qué es un rol. Un rol, más que nada, es el conjunto de expectativas de comportamiento exigido a los que ocupan un cargo o una posición social. Por ejemplo, puede ser el cargo social de una madre o de un militar o de un doctor. No es lo mismo cómo te comportas con tu hijo a cómo te comportas con tus padres, por ejemplo. Y en este tema nosotros vamos a ocupar el rol del comunicador. Este rol ocupa las habilidades aprendidas. Estas habilidades aprendidas se adquieren en el contexto cultural donde se desarrolla el comunicador. Por ejemplo, en México es de buena educación que un joven le dé su asiento a un anciano, pero en el caso de Suecia eso se ve de mala forma, porque el anciano cree que es demasiado viejo y que necesita el asiento más que el joven. La primera responsabilidad en el rol de un comunicador es aprender a ser un buen oyente, o más que nada ser un escucha activo, que es lograr el entendimiento, la empatía con la otra parte. Este proceso es un proceso totalmente activo, puesto que en él se aplican las principales facultades humanas, como pueden ser las físicas al ver gestos y movimientos del hablante, intelectuales al memorizar y analizar lo que se está oyendo, emocionales a sentir emociones y sentimientos. También puede ser como leer entre líneas lo que sienten las personas al hablar. Para lograr una escucha activa eficiente, el comunicador debe estar atento a las barreras que se podrían presentar entre el hablante y el oyente. Estas barreras se dividen en barreras semánticas, que son errores en el entendimiento del significado de la palabra. Un ejemplo podría ser que en unas partes del país le dicen tajador y en otras partes se le dice sacapuntas. Si tú vas a una parte donde lo conocen como tajador y les pides un sacapuntas, no te van a entender, porque para ellos esa palabra no existe o no significa lo mismo. Otra barrera de comunicación a la que el comunicador debe estar atento para una escucha activa son las barreras físicas. Un ejemplo de estas podría ser cuando estás hablando por teléfono y cruzas un túnel y la señal se va. Entonces eso sería una barrera física. Después de las físicas siguen las barreras fisiológicas. Estas barreras son más que nada incapacidades en el ser humano, como una persona sorda o una persona muda. Después de las barreras fisiológicas siguen las barreras ideológicas. Estas barreras se refieren a las creencias religiosas, políticas de un individuo. Por ejemplo, un ateo está hablando con un cristiano y nunca van a llegar a un punto en común. La última barrera a la que un comunicador debe estar atento para una escucha activa eficiente es la barrera psicológica.
Esta barrera se basa más que nada en las experiencias pasadas de cada individuo, como por ejemplo los estereotipos. Una persona que ya haya viajado, por ejemplo, a México, donde el estereotipo es que todos traen sombrero y nopales y bigotes, sabe que eso no es así, pero si trata de convencer a otra persona que no ha venido, esta persona le va a decir que aquí solo es desierto, cactus y sombreros, lo cual no es verdad. En este tercer tema del módulo 1 de comunicación efectiva, vamos a conocer las habilidades para la comunicación oral y la no verbal. Primero debemos de saber qué es una habilidad, que según Fonseca es la disposición que muestra un individuo para realizar una tarea o resolver un problema, basándose en una adecuada percepción de los estímulos y en una actuación eficaz. La clave para desarrollar una comunicación eficiente depende de la capacidad de desarrollar habilidades que permitan adaptarse con facilidad a distintos tipos de situaciones. Para lograr la efectividad de la comunicación, es importante la unión de tres tipos de elementos que se relacionan en un mensaje. Los primeros tipos de elementos son los elementos visuales, que son todos los que la gente percibe a través de nuestra imagen personal, el contacto visual y la forma de gestionar y moverse y desplazarse. Después siguen los elementos vocales, que son todas las variaciones percibidas en la voz, que es el instrumento y vehículo de comunicación por excelencia. Y por último están los elementos verbales, que son los relacionados con el lenguaje que se utiliza, por ejemplo las palabras que usas en una conferencia que se dedica a hablar a los doctores, o si es una conferencia para unos niños de prepa. Ahora vamos a conocer los pilares de las habilidades de comunicaciones verbales, que son los siguientes. Primero es la preparación. Antes de hablar sobre algún tema, es importante investigar en fuentes confiables o platicar con expertos en el tema, de modo que tendrás ideas sólidas y originales. Después sigue el conocimiento. Es obtención de datos con evidencias, apreciación de interpretación de la información. De este modo el público adopta las ideas expuestas y se genera nuevo conocimiento. Después está la inteligencia, que esta se puede incrementar a través de la lectura, investigación, observaciones y el sentido común. Y por último está la convicción. Esta es indispensable para que el emisor demuestre que cree lo que dice y de esta manera convencer al público y a sus receptores. Para terminar este tema vamos a conocer algunas habilidades de la comunicación no verbal, porque aunque parecieran un poco importantes, son elementos de trascendencia en la transmisión de un mensaje. Incluso cuando no se está emitiendo un mensaje, se continúa expresando con el cuerpo. Por ejemplo, si en una conferencia estoy mal sentado, aunque no estoy emitiendo un mensaje, estoy expresando desinterés y aburrimiento. Bueno, estas habilidades empiezan con el contacto visual, que durante una conversación es lo primero que debes hacer, en mantener el contacto visual. Esto hace sentir al emisor que está siendo escuchado y le da credibilidad. Después del contacto visual viene la postura y los movimientos. Es la posición del cuerpo a la hora de comunicarse. Este influye en la percepción de los receptores. Por último están las habilidades de los gestos y la expresión facial. Estos movimientos son considerados de mayor impacto porque en esta área se concentra mayormente la atención del interlocutor, por lo que se le debe dar la importancia adecuada. El siguiente tema del curso de comunicación se llama la interacción en el contexto comunicativo, y más que nada en este tema vamos a revisar algunas estrategias relacionadas con la forma en la que puede entablar una conversación o una entrevista para lograr una comunicación efectiva. Bueno, para empezar en este tema primero tenemos que conocer el concepto de la comunicación interpersonal, que es un intercambio de mensajes entre personas o la expresión de ideas por medio del lenguaje. Los mensajes verbales y no verbales son enviados y recibidos de manera continua. Además, hay influencia recíproca en los participantes del proceso comunicativo. El siguiente concepto que debemos tener en claro para entender el tema es el concepto de la conversación, que como sabemos, conversar implica un proceso en el cual una o varias personas hablan con otra u otras. En otras palabras, es una plática entre dos o más personas. Ahora que conocemos el concepto de conversación, les explicaré la estructura para una correcta conversación. La primera parte es el inicio, que para iniciar una conversación puedes saludar, hacer una breve presentación de ti mismo y permitir al otro que también lo haga. La segunda parte de la estructura de la conversación
es la orientación del tema o el propósito, que esta se da casi inmediatamente después de la frase de inicio. Los participantes hablan un poco sobre el motivo de la reunión o charla y sobre el propósito que persiguen. Recuerda que los propósitos generales de la comunicación son informar, entretener, persuadir y actuar. La tercera parte de la estructura de la conversación es el desarrollo verbal de ideas. Esta parte sirve para justificar, especificar o concretar mejor las ideas. El último punto de la estructura de la conversación es el cierre. Esta parte es importante para reflexionar acerca del tema tratado y verificar si se cumplió el objetivo de la conversación. Los comunicadores pueden hacer un breve resumen o recordar el punto esencial que motivó la plática y decir explícitamente si quedaron satisfechos con la conversación o si se tiene que efectuar otra en el futuro. El tercer punto a tratar del tema es la entrevista, que es el proceso de la comunicación en el que se mantiene una conversación con una o varias personas acerca de un tema para informarle a un público de sus respuestas. Fonseca describe tres elementos de una entrevista. La primera es el entrevistador, que es la persona responsable de dirigir y controlar el desarrollo de la conversación, quien trata de cumplir el objetivo propuesto y crear un clima de cordialidad entre los participantes. El segundo elemento de una entrevista es el entrevistado, que es la persona dispuesta a conversar con la finalidad de responder a las preguntas del entrevistador para aportar la información que su experiencia o conocimiento le permitan o para transmitir sus ideas o puntos de vista a un receptor o grupo de receptores. El último elemento de la entrevista es la interacción, que como todo proceso de comunicación interpersonal es continua, dinámica, con propósitos utilitarios, acordes a las funciones de la comunicación y a los formatos propios de la entrevista. Buenos días, bienvenido. Soy Antonio Ruiz, el técnico de recursos humanos del hospital. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Siéntate, por favor. ¿Has tenido algún impedimento para llegar hasta aquí? No, he llegado bien porque antes llamé a su secretaria y me dio unas indicaciones muy prácticas. Además, el autobús que llega hasta la puerta del hospital pasa precisamente delante de mi casa. Nada, me alegro. Ha sido toda una suerte. Llámame de tú, por favor, que no soy tan mayor, aunque nos llevemos algunos años. O sea, que vives por el centro. Sí, cerca de la plaza central. Mi familia vive allí desde que llegó a España. ¿De dónde es tu familia? De Caracas, en Venezuela. Yo ya nací aquí, pero mi hermano mayor también es venezolano. Pero bueno, enséñame tu currículum, por favor. Sí, bueno, he traído 2 copias y los certificados correspondientes. Muy bien. ¿Quieres algo, un refresco, un vaso de agua? Un vaso de agua estaría bien. Muy bien. Pues vamos a ver tu currículum. Después de conocer los elementos de una entrevista, tenemos que conocer la estructura de la misma. Esta empieza con la apertura o presentación del tema, que en ella se establece la credibilidad del entrevistado y se explica el propósito de la entrevista. El siguiente punto de la estructura de la entrevista es el cuerpo principal, que en esta parte se exponen las preguntas y se obtienen las respuestas más que nada. La tercera parte de la estructura de la entrevista es la conclusión. Esta es la parte en la que el entrevistador hace un resumen de los puntos tratados o una referencia al propósito más importante de la entrevista. Y por último, el cuarto punto de la estructura de la entrevista es el cierre, que más que nada se despide del entrevistado y se agradece su participación. Para terminar este tema tenemos que conocer los propósitos de la entrevista. Y para conocer esto primero tenemos que conocer los tipos de entrevista. El primer tipo de entrevista es la informativa, que se usa para obtener información para evaluar. El segundo tipo de entrevista es la de entretenimiento. Se usa para intercambiar opiniones o puntos de vista. Y la última tipo de entrevista es la persuasiva, que se usa para cambiar o reforzar actitudes. En este último tema del módulo 1 de comunicación efectiva, vamos a hablar sobre los valores y actitudes éticas. Bueno, la enciclopedia de la psicología establece que ser ético y tener valores y actitudes positivas hacia los demás en el proceso de la comunicación depende en gran parte de la percepción que se tiene de sí mismo. Conocer las propias potencialidades y límites es formar un autoconcepto que puede definirse como una conciencia, un conocimiento que posee el individuo de su existencia, de sus actos y de su relación con el mundo exterior. La percepción tanto de uno mismo como de los demás es vital para la comunicación. Las investigaciones de varios autores indican que un autoconcepto muy bajo llega a obstruir a la comunicación con otros y uno demasiado alto llega a ser un obstáculo para muchos. Hay quienes consideran que no son lo suficientemente buenos para expresarse oralmente
Por lo mismo evitan situaciones en las que tengan que exponer su punto de vista, mientras que quienes se sienten muy seguros de sí mismos tratan de sobresalir o hacerse notar. Según Fonseca, toda comunicación con una intención ética requiere un potencial generador de valores como la verdad, el valor, la confianza, el autodominio y la justicia, que a su vez originan actitudes y conductas positivas y funcionan como fortalezas del comunicador. A continuación les voy a mostrar estos valores uno por uno. En este último punto del tema vamos a hablar un poco sobre los contravalores y actitudes negativas, que de acuerdo con Fonseca se consideran el miedo y la timidez como antivalores o fuerzas negativas. El miedo es una sensación ligada a fuerzas internas, físicas, mentales y emocionales descontroladas, y la timidez es un estado de inhibición que produce graves efectos en la comunicación. Algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a conseguir el autodominio sobre estos antivalores podrían ser tratar de apoyarse en conocimientos, reforzar los pensamientos positivos, sentirse seguro de que lograremos nuestros objetivos y utilizar cada vez más nuestras capacidades. Bueno, el primer tema del módulo 2 del curso de comunicación se llama la comunicación estratégica. En este tema vamos a describir las microestrategias y macroestrategias útiles al momento de realizar una exposición. El primer punto de este tema es la importancia de la planeación y las estrategias, que de acuerdo con Fonseca, en la comunicación y en diferentes aspectos sociales como la política o la economía se busca cumplir diversos objetivos. Para ello se utilizan estrategias o conocimientos generadores de esquemas de acción que se utilizan al enfrentar situaciones globales o específicas. El diccionario de la lengua española establece el vocablo estrategia como el arte de dirigir las operaciones militares. Si trasladamos este término al área de la comunicación humana, podríamos decir que utilizamos las estrategias para hablar con efectividad, que implica el planear, organizar y dirigir nuestras actuaciones en el proceso comunicativo, para luego examinarlas, verificarlas y evaluarlas, para aprender tanto de los errores como de los factores de éxito. Formular estrategias exige al comunicador más que la simple utilización de sus habilidades. Implica que haya niveles de acción superiores al hacerlo. Estas se podrían dividir en dos niveles de acción, que podrían ser las microestrategias, que son acciones sencillas en las que se utilizan conocimientos técnicos y habilidades muy específicas. Por ejemplo, dirigir el contacto visual a una dirección, manejar cierto volumen de voz, hacer movimientos con las manos o gestos. En el otro nivel de ejecución se encuentran las macroestrategias, que operan en niveles de acción superior con acciones diversas en las cuales se combinan conocimientos, técnicas, habilidades, actitudes y valores que en conjunto integran un proceso complejo. Algunos ejemplos de las macroestrategias podrían ser dar una conferencia, llevar a cabo una negociación, discutir en un panel o en un debate o conducir un programa de televisión. Ambos procesos conforman la comunicación oral estratégica. Osborne explica que en la planeación estratégica cobra especial relevancia adaptar el mensaje a las características de la audiencia, como considerar el tamaño y la disposición del auditorio en la que escucharán tu mensaje, ya que definitivamente no es lo mismo exponer en un auditorio que en la sala de junta de un trabajo o una biblioteca. Le recomiendan seguir los siguientes pasos antes de llegar al momento de la interacción. El siguiente punto de este tema son las etapas de la comunicación estratégica, que como señala Fonseca, la comunicación estratégica se compone de tres partes principales: la planeación, organización e interacción. Independientemente del contexto, se formaliza, se prepara y elabora antes del momento de la interacción. La comunicación puede llevarse a cabo de persona a persona, de persona a grupo, de persona a público o de grupo a público. A continuación les voy a mostrar una imagen en donde se explica mejor estas partes de la comunicación estratégica.
El tercer punto importante para este tema es la planeación de la comunicación estratégica. Tomando como base los elementos del paradigma de Laswell, que está sentado en Fonseca 2005, para realizar la etapa de la planeación deben ser las siguientes preguntas. La primera pregunta sería ¿quién?, que sería el emisor con la intención. La segunda pregunta dice qué, que sería la estructura del mensaje. La tercera pregunta importante es ¿a quién va dirigido el mensaje? ¿A un público de infantes o a un público de doctores? La cuarta pregunta sería ¿para qué?, que sería el efecto o resultado de la comunicación. Y por último es ¿dónde y cuándo?, que es el ambiente social, situación o contexto en general. El siguiente tema del módulo 2 de comunicación se llama organización, preparación, elaboración y presentación de mensajes. Y en este tema vamos a revisar la forma de equilibrar las ideas que se presentan en un discurso y diferentes ejemplos de apoyos verbales, tipos de introducciones y conclusiones, así como apoyos visuales que podemos utilizar. El primer punto de este tema trata sobre la organización estratégica del mensaje. Fonseca señala que el comunicador, luego de concluir la etapa de la planeación, debe saber organizar las ideas que contendrá el mensaje que haya seleccionado y elaborar las diferentes partes que componen todo el mensaje, desde el principio hasta el fin, haciendo las adaptaciones necesarias de acuerdo con las características de los receptores. La autora explica que para la comunicación estratégica se deben realizar acciones como respuestas a las preguntas que señalan las tres etapas principales de la organización del mensaje. Se basan en la palabra cómo o en la pregunta cómo. ¿Cómo voy a organizar el mensaje? ¿Cómo lo voy a elaborar? El siguiente punto del tema es la preparación del mensaje. Preparar el mensaje requiere la organización de la información, la definición del tema e idea central, el propósito general y seleccionar el tipo de lenguaje o código que se utilizará para el mensaje. En este punto es muy útil la información que obtuvimos del análisis de la audiencia, ya que es precisamente el que nos permitirá mandar el mensaje con mayor precisión. Por ejemplo, sabemos que la audiencia estará conformada por expertos en el tema, por lo tanto se espera que en nuestro mensaje incluyamos información novedosa y detalles técnicos. Por el otro lado, si sabemos que la audiencia no tiene mucho conocimiento sobre el tema, lo recomendable es que demos a conocer información básica y que el código o el lenguaje sea estándar. El tema 8 de comunicación efectiva se llama comunicación en público y estrategias para informar. Fonseca menciona que tradicionalmente el estudio de la oratoria giraba en torno a la elocuencia de la palabra. La función principal de esta práctica era la de convencer. Las nuevas tecnologías de información proporcionan un marco distinto para estudiarla y practicarla, ya que el orador habla con muchos públicos desconocidos o invisibles de manera asincrónica. El proceso de comunicación en público está compuesta por los siguientes elementos. Comunicador, que es el que plantea y comunica el mensaje para provocar una respuesta. El mensaje es el elemento más importante, que también se le llama discurso. El público, que es un grupo de personas con características que los identifican. Retroalimentación, que puede llegar a ser muy poca o nula, que se puede inferir mediante la observación. Y por último, la ocasión. Esta es específica y planeada
El segundo punto del tema es la conferencia. La conferencia difiere de otro tipo de discursos informativos en los que se puede utilizar el conocimiento personal para apoyar las ideas principales como charlas, exposiciones, etc. Para la elaboración del mensaje de una conferencia es válido recurrir a fuentes escritas o orales con la finalidad de obtener los datos necesarios. Se espera que el expositor adopte una postura crítica al momento de aceptar o rechazar la información que integrará su mensaje. La conferencia debe contener cuerpo o desarrollo del discurso y conclusión. Para este tipo de presentaciones se requiere que te conviertas en un experto del tema y que estés preparado para responder preguntas al final de tu exposición. El tercer punto del tema es la ponencia, que de acuerdo con Fernández, la ponencia es un discurso que integra un conocimiento a través de una tesis, que se presenta ante un congreso o una mesa redonda para llegar a conclusiones, recomendaciones y resultados aprovechables. Según Fonseca, las principales diferencias que existen entre la conferencia y la ponencia son: en la conferencia, el conocimiento que se imparte está sujeto a preguntas y explicaciones para ampliar la información, y el público puede quedar satisfecho o no. Y la ponencia, por otro lado, es una propuesta a modo de tesis. Se investiga sobre el tema en concreto, y la información se somete a examinación y resolución de una asamblea. La estructura de una ponencia comprende de 5 partes, según Fonseca. La primera parte son los antecedentes. En ella el ponente fundamenta, mantiene y defiende sus ideas con datos o razones. Se hace una síntesis o recapitulación de lo que se ha investigado sobre el tema y se introduce la proposición del ponente. La segunda parte es la proposición, que en ella el sustentante o ponente establece claramente su proposición y se dejan ver los beneficios que aportan los conceptos para la mejor comprensión de ideas. La tercera parte de la estructura de la ponencia es la confirmación. En ella el ponente analiza su tesis, introduce opiniones adversas y equivocadas y las debate con argumentos. También defiende su proposición con apoyos verbales. La cuarta parte son las recomendaciones, en donde el ponente recomienda lo pertinente para consolidar su respuesta. Se busca inclinar a su favor la opinión de quienes aprobarán, aceptarán o rechazarán la ponencia. Y por último están las conclusiones. En ellas se concluye solamente con recomendaciones. Por último, las ponencias pueden ser leídas, si así lo prefiere el ponente. Debe hacerse con claridad, estableciendo contacto visual, usando gráficos, diapositivas, acetatos o materiales que puedan complementar las ideas expuestas. También la constante en ambos tipos de discursos informativos es que en ambos se requiere investigación y conocimiento profundo del tema por parte del expositor. El tema 9 del curso de comunicación se llama la comunicación en el contexto de la argumentación, y en este tema les voy a explicar cómo se debe elaborar un mensaje para convencer, los tipos de racionamiento y la organización de argumentos, así como los errores o falacias que podemos cometer o detectar en un argumento. Uno de los esfuerzos más importantes en la comunicación es convencer a otros. Se busca formar, cambiar o reforzar actitudes en otros individuos a través del esfuerzo persuasivo. Convencer a los demás tiene diferentes objetivos y se eligen los medios adecuados para lograrlo, aunque eso implique interferir con los objetivos de otros. Es aquí donde saber convencer incluye dialogar, negociar o discutir. Mediante el discurso de convicción, intentamos cambiar la opinión o conducta de personas cuyos objetivos son opuestos a los tuyos. Uno de los esfuerzos más importantes en la comunicación es convencer a otros. Se busca formar, cambiar o reforzar actitudes en otros individuos a través del esfuerzo persuasivo. Convencer a los demás tiene diferentes objetivos y se eligen los medios adecuados para lograrlos, aunque esto implique interferir con los objetivos de otros. Es aquí donde el saber convencer incluye dialogar, negociar o discutir. Mediante el discurso de convicción, intentamos cambiar la opinión o conducta de las personas cuyos objetivos son opuestos a los nuestros. De esta forma evitaremos confrontaciones violentas y por consiguiente estimularemos el desarrollo de una sociedad democrática. El segundo punto del tema trata sobre los tipos de razonamiento y la organización de argumentos. Para influir en otras personas podemos utilizar el razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo general. Un ejemplo de este tipo de razonamiento podría ser: todos los gatos son mamíferos y cuadrúpedos, los perros son mamíferos y cuadrúpedos, por lo tanto todos los mamíferos son cuadrúpedos.
El otro tipo de razonamiento es el razonamiento deductivo. Este va de lo general a lo particular. Un ejemplo de este tipo de razonamiento podría ser que todos los políticos son sucios. Martínez es político, por lo tanto Martínez es sucio. Una vez que definimos el tipo de razonamiento, es necesario que definamos el tipo de argumentos que incluiremos al momento de transmitir el mensaje. Se le llama argumento a un conjunto de ideas que apoyan nuestros puntos de vista específicos y están formados por una tesis y un conjunto de premisas que la apoyan. Existen varias formas en las que podemos organizar nuestros argumentos, por ejemplo usando ejemplos y datos válidos para la audiencia, prestando razones que demuestren que tus propuestas traerán como resultado mayores beneficios, o haciendo ver a la audiencia que las acciones que actualmente operan en una situación ya no son válidas. Recuerda que en una argumentación tu éxito dependerá del orden en el que presentes tus ideas y tus argumentos. El último punto de este tema son las falacias. Una falacia puede definirse como un error en el razonamiento o en el lenguaje. Este error puede ser accidental o deliberado. Puede ocasionar confusión entre quienes las escuchan, ayudar a que una audiencia se forme las ideas erróneas o que tome decisiones que no son apropiadas. Las falacias pueden darse en las evidencias, en el razonamiento o en el lenguaje. Evidentemente lo que buscas al momento de presentar tus evidencias y argumentos es ganar la confianza de quienes te escuchan. Por lo tanto, tienes que evitar las falacias. El último tema del módulo 2 de comunicación se llama la comunicación en público y estrategias para persuadir. En este tema veremos cómo la comunicación enfocada a la tarea de persuadir a otros también requiere de estrategias que aseguren su éxito. Revisaremos la estructura del discurso persuasivo y cómo la ética es importante en la tarea de cambiar actitudes. El primer punto del tema es sobre las estrategias de comunicación para persuadir a una audiencia. Osborne explica que la persuasión se enfoca en ganar la confianza de los demás para convencerlos de apoyar nuestros objetivos y puntos de vista. Los discursos persuasivos difieren de los informativos en varias cosas. A continuación les pondré una imagen con las diferencias de estos discursos informativos y persuasivos. A continuación les voy a mostrar una imagen en donde se explica el proceso de comunicación persuasiva. Una vez que entendemos el proceso de comunicación persuasiva, es importante ejecutar tres procesos que constituyen la secuencia lógica para realizar el discurso persuasivo. Estos son establecer el propósito persuasivo, que podrían ser motivar, convencer o refutar unas ideas. El segundo es analizar las actitudes del público. Y por último es considerar la ética de la persuasión. Si bien es cierto que habrá diferentes actitudes que presenten los integrantes de la audiencia, debemos enfocarnos en la actitud de la mayoría y en función de ello preparar nuestro discurso. Las principales posturas que podremos encontrar en una audiencia son posturas en contra, postura neutral o postura a favor. El segundo punto del tema se llama secuencia motivadora. El propósito de motivar a la acción está enfocado a establecer discursos dirigidos a cambiar el interior del individuo, sus sentimientos o bien el exterior hacia sus actos. Para elaborar un discurso de motivación es necesario tener bien determinados los tres aspectos fundamentales propuestos por Morrow. Estos son el propósito específico de motivar, el motivo o necesidad para hacerlo, y por último la forma de satisfacer la necesidad mediante una acción específica. Una vez que se tiene lo anterior, se podrá elaborar el discurso mediante una estructura semejante a la del discurso informativo, que además de los tres aspectos mencionados, lleva una introducción y una conclusión, formando así una secuencia. A continuación les explicaré la secuencia. El primer paso de esta secuencia es la atención. En ella el comunicador dice o hace algo que atraiga la atención del público. El segundo paso es la necesidad. En ella el comunicador describe una necesidad o un problema existente en la sociedad. El tercer punto es la satisfacción. En ella el comunicador propone una forma de satisfacer las necesidades planteadas o una solución al problema existente. El cuarto paso de esta secuencia es la visualización. En ella el comunicador hace referencia a los resultados o efectos para el público si éste se realizara la acción que se recomienda.
El quinto paso es la acción, que es el paso donde el comunicador pide una acción específica y la aprobación del público. El último punto de este tema se llama la ética y los discursos persuasivos. Es imprescindible seguir las recomendaciones que Osborne propone como una forma de ganar credibilidad y reconocimiento en el uso ético de la información. Estas recomendaciones son que debemos incluir evidencias provenientes de fuentes confiables, proporciona datos de tus fuentes de información, utiliza evidencia que pueda ser verificada por expertos, mencionar que hay desacuerdos entre los expertos del tema, no ocultar información importante y citar o parafrasear información de la cual no eres autor. Existen 3 criterios para evaluar la ética de la persuasión. El primer criterio es el filosófico. En ella se juzga la ética del orador tomando en cuenta si éste alienta o inhibe en sí mismo y en los demás el derecho de establecer la comprensión mutua, la capacidad de razonar, de generar conocimiento, la capacidad para tomar decisiones en forma consciente, libre, informada y responsable. El siguiente criterio es el criterio de la utilidad social positiva. En ella se juzga la ética del orador en función de la potencialidad de sus recomendaciones para la sobrevivencia o la continuidad de su comunidad, estado o nación. El último criterio es el criterio dialógico. En ella se juzga la ética del orador en función de su promoción de actitudes que faciliten el desarrollo de la autoestima, confianza, igualdad, respeto mutuo, empatía, mentalidad abierta, franqueza, sinceridad y la libre expresión. Un ejemplo muy claro de la persuasión es cuando los políticos están en campaña. Generalmente tienen personal de comunicación que les asesora sobre sus discursos para hacer promesas a la gente. Esta es una manera de persuadir a la gente para que voten por ellos. La ética ya dependería si cumple o no con sus promesas.